Bienvenidos y bienvenidas al podcast Viajero en una mochila, temporada 1, el Transiberiano. Hoy van a escuchar el episodio 3, Jabarovsk. Con ustedes, Juan Manuel Herrera Traibel. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro episodio número 3. Muchísimas gracias por estar ahí, El episodio de hoy dedicado a Jabarovsk, primera parada de nuestro viaje transiberiano. Hoy, a lo largo del programa, vamos a revivir cómo fue mi primer viaje en la tercera clase del legendario tren, para luego hablar de mi llegada a la ciudad. Voy a comentar brevemente dónde y con quién me alojé en esta ciudad gracias a una red social llamada Couchsurfing, y después pasaré a presentar a mi invitado de hoy, Martín de la Cueva, que nos va a contar sus recuerdos de Jabarovsk. Pasaré luego a contar mis anécdotas sobre esta ciudad y tendremos otra clase de ruso para viajar de la mano de Katia. También tendremos Hecho en Rusia con Tatiana y una curiosidad sobre las caricaturas de la época soviética. Y muchas cosas prácticas más para tener en cuenta en nuestro viaje por Rusia con la cotización del próximo tramo, que será el más largo del viaje, 61 horas a bordo del Transiberiano. Acuérdense que nos pueden dejar sus comentarios y preguntas en las redes sociales, @enunamochila. ¿Estamos listos para empezar? La semana pasada nos despedíamos de Vladivostok y esa gente maravillosa que me despidió desde la estación de tren. Abrazos, deseos, regalos, fotos. Ellos hablaron con la progonitsa, que es la azafata del vagón, y le explicaron de qué se trataba todo esto. Y le pidieron por favor que se asegurara que mi viaje, al menos hasta Jabarovsk, esté en buenas manos. Hicimos una foto de grupo, con la azafata incluida, nos despedimos y el tren avanzó. El primer viaje en tren en Rusia empezaría en Vladivostok, y con este viaje en tren, que son unas 14 horas hasta Jabarovsk, llegaría a nuestra primer parada. Debo aclarar que no fue la primera vez para mí de viajar en trenes camarote, salvando las distancias, pues ya había hecho lo mismo un par de veces en Europa y también en China. Es decir, que pasar una noche en un tren en movimiento, compartiendo con otras personas, no era extraño para mí. Pero con las altas expectativas que tenía para con Rusia, solo quería que los viajes en tren sean por lo menos agradables. Mientras el tren avanzaba a paso de hombre, parte del grupo caminó a mi lado y me despedía con una gran sonrisa a través de la ventana del tren transiberiano. Mi primer paisaje no fue una fría estepa, sino una cálida postal llena de energía. Me sentía triste de dejarlos, pero sabía que así debía ser. Ellos han dejado sus deseos en mi cuadernito y luego de despedirnos y acomodarme en el tren, escribí: nunca olvidar que nunca estás solo. Me había acomodado en el vagón número 9, butaca 54. Tenía ventanilla. Se me escaparon unas lágrimas mientras pensaba en todo lo que pasó en esta última secuencia. Releí los mensajes, abrí unos regalos y después de un tiempo la azafata pasó a entregar la ropa de cama, interrumpiendo esos instantes de reflexión para traerme a la realidad. Ya había pasado casi una hora de la partida, que había sido cerca de las 18 horas. Un muchacho joven, sentado del otro lado, comenzó una conversación y se dio cuenta rápidamente que no hablaba ruso. Lo que le había llamado la atención era mi ukulele. Y así empezó todo. Saqué mi librito y traté de buscar algunas palabras para explicarle lo que se me ocurría. De dónde vengo, qué hacía en Rusia y demás. Uno diría que el intercambio era muy lento, pero creo que la curiosidad por saber quién es el otro es más fuerte y nos mantenía con el suspenso suficiente para esperar por la próxima respuesta. En las subsiguientes horas ya sabíamos más el uno del otro. Mi compañero en el tren se llamaba Víctor y viajaba también a Jabarovsk, donde haría una capacitación para trabajar en los trenes rusos. Anteriormente había estado en el ejército, apostado en un barco donde tuvo la oportunidad de lanzar cohetes. Me mostró algunas fotos y videos de sus andanzas en la costa pacífica de Rusia. Yo le expliqué mis planes de viaje y traté de darle una idea de qué es Argentina. Nos agarró hambre y él tenía un tupper con pollo con papas que compartió conmigo. Yo me animé a ir al vagón bar por primera vez y allí compré una botella de agua mineral que compartí con él. Con la panza llena armamos nuestras camas y seguimos charlando como pudimos. Luego el vagón se volvió silencioso y nos indujo en un sueño que finalmente llegó.
Durante la noche me agarró muchísimo calor y tuve que sacarme la remera para poder pasar la noche. Estábamos encerrados y nadie había abierto las ventanas. No quería hacerme idea de que esto podía volver a pasar más adelante y traté de dormirme rápidamente. A las 5 de la mañana, la protagonista nos despertó y retiró la ropa de cama de los que bajábamos en Javaros. Con Víctor nos tomamos un té gracias al agua caliente del Samovar, un dispenser de agua caliente gratuito que está en cada vagón. Yo tenía galletitas que con mucho gusto con él compartí. El amanecer se hizo total a las 6:20 de la mañana, mientras el tren iba deteniendo su marcha, llegando a Javaros. La gente iba cruzando las vías casi sin miramientos de seguridad con su bagaje para poder llegar al edificio principal de la estación de tren. A Víctor lo pasó a buscar un amigo y nos despedimos con un abrazo. Creo que sin entendernos, en ese abrazo nos estábamos deseando suerte para nuestros distintos caminos. Mi primer viaje en tren me dejó una impresión de cómo serían los restantes trayectos. Si bien estos eran más largos, al menos lo esencial era entender cómo funciona todo. Por ejemplo, el rol de la protagonista, que es controlar los boletos al ingresar, la entrega y devolución de la ropa de cama, la venta de snacks, pequeñas cositas y que te preste ella las tazas de té. Entender al vagón Platzkart, las ubicaciones en los asientos, sentarse en comunidad, moverse libremente por los vagones, ver que los baños son muy sencillos, que no hay duchas, el vagón bar es muy caro, eso ya lo aprendí en el primer día. El agua caliente del Samovar es gratis, tener un termo ayuda un montón. En cada vagón también hay un raspizañe, es una hoja de ruta. Tiene los horarios de salida y llegada en cada estación y te deja saber cuántos minutos tenés de parada, por si querés salir a dar una vuelta, fumar o estirar las piernas. ¿Y vos? ¿Cómo te imaginás un viaje en el tren transiberiano? Era demasiado temprano en Javaros, que eran las 6:30 de la mañana, ya había desayunado, pero era muy temprano para poder ir a mi alojamiento. Mi alojamiento en Javaros corrió por cuenta de una red social que mencionamos anteriormente, Couchsurfing. Para los que no sepan, Couchsurfing también te conecta con personas locales que están dispuestas a ofrecerte alojamiento sin cargo, ya que el objetivo es el intercambio cultural de los locales y los visitantes. A través de Couchsurfing conocí a Katia de Javaros y que también participa de este podcast con la sección ruso para viajar. Ella sería mi anfitriona por las 3 noches que me iba a quedar en Javarovsk, pero como no quería despertarla a las 6:30 de la mañana, decidí hacer algo de tiempo y me senté en las escalinatas de la imponente estación de trenes de Javarovsk. Estaba aburrido, así que me puse a tocar el ukulele. Algunos curiosos se sentaron a escuchar y me preguntaron de dónde era. Mi ruso no era malo, pero más allá de una básica presentación, más no tenía que ofrecerles. Al rato vino la policía y me dijo que no podía estar sentado haciendo nada, así que me fui. Ya era un poco más tarde y Katia me mandó un mensaje, así que comencé a buscar cómo llegar a su casa. Y acá viene un dato útil. Google Maps en Rusia puede ser que sea un poco inexacto, pues la numeración de las direcciones también incluye el número de bloque o casa. Por eso, atentos al dato que viene. Una aplicación similar a Google Maps que se llama DoppelGIS y se escribe 2GIS. Esta es la aplicación. Te va a llevar sin problemas a la dirección de Rusia que quieras ir. Es más, tiene también disponible el transporte público cargado para viajar correctamente y llevarte al lugar que vos quieras, calculando los tiempos estimados de viaje. Repito, DoppelGIS, 2GIS. Por las dudas, también lo incluimos en las stories de Instagram. Así me instruí en cómo llegar a lo de Katia, tomándome el tranvía número 2 si no me equivoco, que funcionaba como comentaba Tatiana en el capítulo anterior. Yo me subí y cuando el tranvía arrancó, una señora vino hacia mí y me cobró el boleto. Nos encontramos con Katia y me ofreció que me acueste un rato para la tarde comenzar a recorrer la ciudad. Y hablando de recorrer la ciudad, antes de seguir con el relato, es el momento que llegue la sección Tips de viaje con Martín de la Cueva, que estuvo en Javaros y que también conoce a Katia. Él nos va a dar cuenta de su paso por esta ciudad. Adelante, Martín. Hola Juan, ¿cómo va? Yo soy Martín, tengo un Instagram de viajes que se llama Cuevisaurius y anteriormente escribía en el blog Cueva del Viajero, pero ya no lo tengo más. Estuve en la ciudad de Javarovsk en mi ruta por el Transiberiano. La ciudad fue la segunda parada en una ruta que comenzó en Vladivostok y terminó en San Petersburgo tras 6 semanas. En su momento, para llegar a Javarovsk, viajé 14 horas desde Vladivostok y al proseguir camino rumbo al oeste, fueron unas 56 horas hasta Ulan-Ude, que queda en Siberia, cerca del lago Baikal.
Por lo tanto, Javarox me parece que es una ciudad indispensable para hacer una parada antes o después de Vladivostok, ya que si no son muchas horas entre Vladivostok y Ulan Ude, a menos que se quiera parar antes en Chita, pero tampoco tiene mucho para ver. Bueno, yo a Javarox llegué a principios de junio, más o menos el día 12, o sea, casi a mediados de junio, y me quedé 3 noches haciendo couchsurfing en la casa de Katia, una chica rusa local de ahí. El clima en esa época primaveral, que ya estaba tirando verano, era algo inestable en esa zona del país, con algunos días de garúa y frío, pero otros de sol y temperaturas en torno a los 20 grados. Katia vivía con su hermana en una casa en las afueras de la ciudad, a la que se llegaba en un tranvía muy antiguo de madera que salía unos 18 rublos. El departamento donde ellas vivían era una típica Khrushchevska, que son unos edificios tipo monoblocks de 4 pisos que se construyeron masivamente en la etapa posterior a Stalin, con Nikita Khrushchev. En otros lugares de Rusia vimos Stalinskas, es el modelo predecesor de casas masivamente construidas por la Unión Soviética, pero de 3 pisos. Este tipo de casas siempre parece que se caen a pedazos, pero por dentro son muy confortables y sobre todo la de Katia tenía unas cerraduras increíbles, así como inviolables. Bueno, la ciudad de Javarovsk tiene algunas cosas interesantes para ver, aunque comparada con otras ciudades quizá no es la más llamativa. Tiene la Plaza Lenin, la segunda más grande de Rusia. Ahí cerca está la costanera sobre el río Amur, que es un río que hace de las veces de frontera entre Rusia y China. Hay una ciudad china que se llama Fujian al otro lado del río, a la cual se puede llegar en lancha desde Javarox. De hecho, la hermana de Katia, cuando nosotros estábamos quedándonos con mi exnovia, que era con quien estaba viajando, que nos estábamos quedando en la casa de ellas, volvió de Fujian con regalos para todos. Después, otra de las cosas para ver en la ciudad están la iglesia de la Transfiguración, que es una iglesia ortodoxa con unas cúpulas acebolladas, color dorado, muy linda, y la catedral de Javarovsk, que tiene una torre también con la cúpula azul preciosa, que queda al lado de la costanera. Después en el ámbito de la gastronomía, lo que probamos estando en esta ciudad fue la comida callejera, o sea, unos panes triangulares que se llamaban samsa, rellenos de carne con especias y venían horneados o fritos. Se podía comprar en cualquier parque o mismo en la costanera también. También se vendía el kvass, que es una bebida fermentada a base de pan de centeno, malta y manzana, que es como si fuera pan líquido, solo que no es alcohólico como la cerveza. Después los blini, que son panqueques dulces o salados, y hay muchísimas casas de comida para comer de especialidad blini. Y en casa de Katia, uno de los platos que más recuerdo es los varenikis, que son como unos ravioles en forma de media luna, con smetana, que es una especie de crema de leche, pero con un sabor un poco distinto, más ácido, pero muy rico también. Una de las cosas que más recuerdo fue el momento en el que Katia y la hermana invitaron a una pareja amiga de ellas, bueno, para que pasemos un tiempo juntos, un rato juntos, y nos introdujeron en la forma digamos, de beber alcohol que tienen los rusos. Compraron cerveza artesanal, vodka y cognac, así como también unos snacks. Y primero, bueno, tomamos cerveza, un par de vasos, charlábamos, después pasaron al vodka. Y por último, al cognac. Pero ya el cognac quedamos muy pocos que lo probamos porque ya el resto estaba pasado de rosca. Así que, bueno, eso fue una linda experiencia la última noche antes de seguir camino. En conclusión, me parece que Javarox es una ciudad interesante para conocer. No diría indispensable, pero sí en el sentido que está ubicada entre Vladivostok y Ulan-Ude, lo cual haría que sin una parada en ella el trayecto entre estos dos puntos sería muy largo. Por lo tanto es importante poder hacer un descanso y de paso conocer una ciudad más del lejano oeste de Rusia, y como mencioné anteriormente tiene algunos atractivos para ver, así que para estar unas 2 a 3 noches, hacer una pausa y seguir camino tanto hacia el oeste a Vladivostok como para el lado de Ulan-Ude. Bueno, espero que esta información entonces les haya servido para decidir si deciden hacer una parada en Javarox o no. Y bueno, les mando un abrazo grande. Saludos.
Gracias Martín, un abrazo. Si lo quieren conocer a Martín pueden seguirlo en Instagram, @cuevisaurios, y van a verlo en nuestras stories de Instagram. Así se nos fue entonces tips de viaje. Son muy interesantes las apreciaciones de Martín, pues mi experiencia me diría exactamente lo mismo. Curiosamente, los dos hemos conocido a Katia con algunos años de diferencia, ya que, gracias a Couchsurfing, hemos dado con ella, pues ella nos ha invitado a Jábaros por la facilidad de comunicarse mediante el idioma español. Jábaros para mí, y para Martín también, significó poder acercarse un poco a la cultura y forma de vivir en Rusia y Siberia más que nada, pues como él mencionó, Jábaros es a priori una ciudad con pocos atractivos turísticos y no la hacen una ciudad indispensable en el recorrido transiberiano. Uno de los primeros temas que él tocó es el de la vivienda, pues Katia vivía en un tipo de edificio llamado Khrushchevka, que previamente había visto ya en Vladivostok. Ella me contó sobre este estilo de vivienda que se construía en tipo complejo. Por ejemplo, en una manzana cabrían 4 edificios con un parquecito central para los vecinos, y en la otra manzana sí, y esto se repetiría por varias manzanas. Estos complejos están rodeados por avenidas grandes donde pasan transportes públicos. Por fuera no son construcciones muy prometedoras, por así decirlo, pues tienen el aspecto que los años han pasado. Y con mucha razón, ella nos contó que son viviendas de la década de los 50 en plena Unión Soviética, que luego de la guerra sufría una crisis habitacional y el presidente de aquel entonces, Nikita Khrushchev, había puesto en marcha este proceso de edificación con piezas preconstruidas de hormigón en este estilo de construcción de 5 pisos. Se extendieron por toda Rusia, y si bien las originales eran las de 5 pisos, las Khrushchevkas, hubo lugares donde se construyeron aún en mayor altura, dada la falta de espacio. Se construyeron desde los 50 y hasta la caída del muro de Berlín aproximadamente. Por eso es algo que los que viajen por Rusia y países de la ex Unión Soviética podrán ver muy seguido, pues todavía unos 50 millones de personas viven incluso hoy en este tipo de viviendas. El centro de Jábaros está en la Plaza de Lenin, que es, como dijo Martín, la segunda plaza más grande de Rusia. En lo general, las plazas de Rusia son plazas secas, y esto se lo atribuye al pasado soviético alineado con la vida militar del país, que utilizaba estas grandes plazas para hacer sus típicos desfiles militares de la Segunda Guerra Mundial. En esta plaza vinimos con Katia, su hermana Maya y Sergei, y uno de los entretenimientos fue alimentar las palomas con maíz y sacarnos fotos. Esto me transportó a mis jóvenes años en la Plaza de Mayo en Buenos Aires, haciendo lo mismo con mis padres. Muy nostálgico todo. Caminamos un poco por la avenida principal, que pasa por la Plaza de Lenin y que alberga importantes compañías, haciendo de Jábaros una de las ciudades más importantes para hacer negocios, ya que está cerca de China, Japón y Corea. Para la gente de Jábaros también es muy importante el hockey sobre hielo y el equipo del Amur, en conmemoración al río que corre en la región. Fuimos hasta el estadio, el Platinum Arena, y aunque no estábamos en temporada, nos sacamos allí una foto. Después caminamos por un gran parque que continuaba desde el estadio, el Parque Dinamo, con lagos y fuentes que tienen luces por la noche y bares en forma de glorieta. Nos sentamos a comer algo. Esto se llamaba tzatziki y era como una brochette con carne y verduras asadas. Fue lo más parecido a comer asado que tuve en meses. Después de comer estábamos tan llenos que seguimos caminando por un lindo paseo que estaba decorado con muchas estatuas de bronce que hacían recuerdos de un pasado no muy lejano y rememoraban a las caricaturas con las que Katia y compañía habían crecido. En la época comunista no se importaban las caricaturas americanas como por ejemplo Tom y Jerry, sino que en la Unión Soviética se producía su propio contenido. Los que más se quedaron en mis recuerdos fueron las estatuas de los músicos de Bremen, una banda formada por un burro, un perro, un gato, un gallo y un humano, que atraviesan algunas desventuras en las que deberán salir apelando al trabajo en equipo. Si bien los personajes tienen cualidades muy distintas, demuestran lo importante que es su aporte al equipo sin importar lo diferente que sean. La caricatura es de 1969 y está basada en un libro que tuvo mucha aceptación en la generación de los niños. Esta caricatura y sus personajes están representados en muchísimas ciudades de Rusia y otros países con pasado soviético.
Hablando de esto, vamos a pasar a escuchar a Tatiana, que nos va a complementar datos curiosos sobre las caricaturas de esta época, abriendo así la sección Hecho en Rusia. Hola Juan y hola a todos, mi nombre es Tatiana Shovaeva y hoy les voy a contar sobre una caricatura para los niños típica rusa, o más bien más específico sería decir de la Unión Soviética, porque nació en la Unión Soviética. Se llama No Pagadi, lo cual se puede traducir al ruso a algo como "Ey, espera" o "Ya te alcanzo, ya te voy a atrapar", porque se trata de dos personajes principales que son un lobo y un conejo. El conejo siempre trata de huir del lobo. El lobo quiere atraparlo en cada episodio, pero nunca lo logra. El conejo es un personaje como es bueno, digamos, como los dibujos animados hay bueno y malo. Bueno, el conejo es como algo bueno y algo ingenuo y suertudo, mientras el lobo es algo malo, siempre trata de hacerle una trampa, pero le termina saliendo el tiro por la culata. A veces hacen como comparación entre, por ejemplo, Tom and Jerry y en No Pagadi. De pronto sí hay alguna similitud. En Tom and Jerry hay un gato y un ratón, y en No Pagadi hay lobo y conejo, y hay poco idioma, de hecho hay pocas palabras en la caricatura, sino más efectos musicales y dibujos. Pero fue creado en la época de la Unión Soviética. Mi mamá creció viendo esta caricatura y yo lo alcancé un poco también en mi infancia. Está relacionado un poco con esta caricatura y bueno, y les vamos a compartirla en las redes sociales para que lo puedan ver un poco cómo es el dibujo. Se nota que es un poco antiguo, viejo, pero siempre se ve algo muy familiar para los rusos, todos lo conocen. Tal vez utilizan esta frase "No Pagadi" cuando viene al caso, y en alguna parte de Rusia hay como estatuas de estos personajes. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que fue interesante y nos vemos en la próxima. Es muy interesante escuchar cómo del otro lado del mundo generaciones de niños fueron marcadas por otras caricaturas que son distintas a las que llegaron a América Latina, moldeando así el sentido del humor y las infancias de muchísimos niños. Algo que se me pasó comentarles es que este podcast no está chequeado. Ya les había contado que Martín y Katia sí se conocen, pero lo que yo no sabía hasta ahora es que Martín y Tatiana también se conocen. Ellos viajaron juntos en el Transiberiano, en el tramo que hace Vladivostok a Javaros, porque Tatiana iba desde la universidad hasta su casa. Entonces ellos se conocieron allí. Tatiana me pasó una foto que la vamos a poner también en las Instagram Stories. Qué loco, ¿no? Gracias Tatiana por tus comentarios, y vamos a ver las fotos y el link del video que mencionás en las redes sociales, en las stories de Instagram, @enunamochila, para saber más así de las caricaturas de la época soviética. Algo que hay que destacar es que en Javaros había un famoso puente que fue construido en 1916, que cerró así la construcción del ferrocarril transiberiano. El puente sobre el río Amur midió unos 2.600 metros de largo y fue el mayor puente de la Rusia imperial y la Unión Soviética por décadas. Los tramos metálicos de ese puente se habían hecho en Varsovia y luego se transportaron faraónicamente por barco hasta Vladivostok y luego en tren a Javaros. En la década de los 90 el puente tuvo que ser reemplazado. Llegó un puente así más moderno y más largo que hoy figura en el reverso de los billetes de 5.000 rublos. Sobre el río Amur circulan muchos barcos. Este es uno de los 10 ríos más largos del mundo. Entre mayo y octubre, que son los meses más lindos, los barcos turísticos realizan muchísimos recorridos por el río. Hay mini cruceros, hay barcos discoteca y después te llevan a lugares más lejos como la desembocadura del río y también a China. Los barcos no suelen ser muy lindos y van bastante llenos. El precio de los barcos que te llevan al puente ida y vuelta sale unos 100 rublos por persona. Otra de las cosas que no me olvidaré de Javaros es la caminata que hicimos una tarde muy linda en la costanera del río Amur. Fuimos con Katia y su hermana Maya una tarde de buen tiempo. Es un hermoso lugar, ideal para pasear. La caminata que acompaña el acantilado tiene más de 3
kilómetros de largo, con muchos cafés que están al aire libre, excelentes vistas sobre el río Amur y las montañas que lo atraviesan. Principalmente son las montañas de China. El paseo en sí alberga varios edificios y el monumento al primer gobernador general de la región, el Graf, que también aparece en el billete de 5.000 rublos. Un gran lugar para caminar en todas las estaciones, aunque en verano es más vívido y jovial, con recitales y exposiciones al aire libre. Además, el Museo de Historia Natural también está cerca, como algunos edificios de los más antiguos que le dan ese toque cultural a la caminata. Al otro día tuve tiempo para recorrer la ciudad solo, ya que Katia estaba trabajando, y me animé a ir a una tienda de fotografías para imprimir la foto que nos sacamos en el Platinum Arena y dejárselas de recuerdo. Fue todo un desafío, pero con mi librito lo logré y pude en ruso explicarme y conseguir lo que buscaba. Por eso, una vez más, vamos a aprender más del idioma con Katia y ruso para viajar. Hola Juan y hola a todos desde Rusia. Yo soy Katia y esto es Ruso para viajar. Привет, привет. Hoy vamos a aprender a decir los números del 1 al 10. ¿Están listos? 1, 1, 1. 2 se dice 2, 2. 3 se dice 3, 3. 4 se dice 4, 4. 5 se dice 5, 5. 6 se dice 6, 6. 7 se dice 7, 7. 8 se dice 8, 8. 9 se dice 9, 9. 10 se dice 10, 10. Y ahora decimos del 1 al 10 todo seguido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora vamos a aprender a decir cómo nos sentimos. Para decir yo tengo o yo soy, estoy, podemos decir я y luego lo que queremos comunicar. Por ejemplo, yo tengo hambre, se dice я голоден, я голоден. Yo estoy cansado, se dice я устал, я устал. Yo estoy feliz, se dice я счастлив, я счастлив. Y con esta misma construcción podemos comunicar también de qué país venimos y qué ocupación o trabajo hacemos. Yo soy argentino, se dice я argentinец, я argentinец. Y yo soy estudiante, se dice я студент, я студент. Yo soy abogada, se dice я адвокат, я адвокат. Yo soy periodista, se dice я журналист, я журналист. Yo soy profesor, se dice я учитель, я учитель. Eso es todo por hoy en ruso para viajar. La próxima vez aprenderemos algunas palabras que nos ayudarán a ir al mercado. Пока-пока. Gracias, Katia. Recuerden que pueden leer todo lo aprendido en las stories de Instagram, @enunamochila, y dejarnos sus comentarios sobre el podcast también. Martín nos contó hoy sobre las catedrales que hay en Javalos, que decoran el paseo por el río Amur. Estas son la Catedral de la Transfiguración y la Catedral de la Asunción. Para diferenciarlas y reconocerlas, la Catedral de la Transfiguración tiene cúpulas doradas y la otra tiene cúpulas azules. Pero voy a contarles algo muy interesante sobre las iglesias en Rusia. Algo que aprendí en este viaje es que durante la época de la Unión Soviética hubo una persecución religiosa muy fuerte, pues se consideraba la religión como un obstáculo. Las tácticas variaron a lo largo de los años y se volvieron más moderadas o más duras en diferentes etapas.
En la Unión Soviética, además del cierre y la destrucción metódica de las iglesias, el Estado asumió el trabajo social y de caridad realizado anteriormente por las autoridades eclesiásticas, y la difusión del ateísmo en las escuelas fue muy fuerte. Los pocos lugares de culto que se conservaban se consideraban legalmente como propiedades del Estado. Al igual que toda propiedad privada, las propiedades de la iglesia fueron confiscadas para el uso público. Es el caso de la Catedral de la Asunción en Jabárovsk, que fue destruida en 1930 durante el proceso stalinista y tuvo que ser reconstruida luego del final de la era soviética. La Catedral de la Transfiguración, con sus cúpulas doradas, cuenta como una de las construcciones religiosas más altas de Rusia, pero fue construida recién en el año 2004. Este dato es realmente útil para dimensionar la suerte que tuvieron otros edificios, quizás más imponentes, que si bien eran religiosos, sobrevivieron a esta persecución y hoy son atractivos turísticos de excelencia en Rusia. ¿Vale la pena conocer Jabárovsk? Yo voy a estar de acuerdo con Martín y decir que si bien es una ciudad interesante, no es indispensable en una visita en Rusia. En lo práctico, es una excelente parada técnica si uno tiene que ir de Vladivostok al lago Baikal o viceversa, ya que si no el viaje se tornará de casi 4 días arriba del tren. Aunque si el tiempo no le sobra, se puede obviar del itinerario. En mi caso particular, tiempo tenía y quería meterme lo más que pudiera en esta cultura, ya que mi sueño de viajar por Rusia no era solamente el hecho de viajar de punta a punta, sino llevarme conmigo aprendizajes de la vida en un rincón del planeta cuyo destino en el siglo XX estuvo marcado por otros caminos. Por eso agradezco haber conocido Jabárovsk, que es una ciudad donde la era soviética se ve, aún en las calles, plazas, edificios, el tranvía, el haber conocido a Katia, y ella que pudo contarme algunas cosas sobre ese pasado que me acompañaron durante el resto del viaje y me ayudaron a entender más lo que iría visitando no solo en Rusia, sino en países de la ex Unión Soviética. Es hora de cotizar el pasaje de nuestro próximo viaje. Recuerden chequear los horarios de los trenes, que como mencionamos en el capítulo anterior, los trenes de Rusia funcionan centralizados en el horario de Moscú. Abrimos la aplicación de la RZD o la web rzd.ru. Recuerden que tienen que hacerse un usuario para poder reservar, pero para cotizar no hace falta. A la hora de buscar Jabárovsk en el sistema aparece con H normalmente, pero busquen bien, a veces pasa que no reconoce la estación. Nuestro destino es Irkutsk, vamos a cotizar y encontramos, por ejemplo, para principios de julio de 2020, que estoy chequeando ahora, el tren 007 como el de James Bond, tiempo de viaje 62 horas aproximadamente, y vamos a pasar a cotizar. En primera clase, Lux, cuesta este viaje, atención, 16.700 rublos, $250 aproximadamente. Primera clase por 3 días de viaje. Segunda clase, coupé, cuesta 7.250 rublos, unos $105 aproximadamente. Tercera clase, Platzcar, donde viaja Leo DiCaprio y quien les habla, cuesta 6.200 rublos, son unos $90 aproximadamente. Esos son los precios que tenemos para nuestro viaje de casi 3 días hacia el lago Baikal. En nuestro caso es Irkutsk. Martín dijo que él viajó a Ulan-Ude. Más o menos es la distancia que hablamos, hay quizás 4 o 5 horas de diferencia entre estos destinos. Estar casi 3 días en el tren puede ser algo desafiante. Por eso es importante comprar víveres para un viaje así de largo. Algo que te recomiendo son auriculares y sobre todo una batería portátil. Es un salvavidas tecnológico para viajes tan largos. Ya cotizamos nuestro segundo tramo. Espero que estén guardando esta información para sacar la cuenta al final del viaje. Hablando del final, así se nos fue el episodio 3 del podcast del Transiberiano. Espero que haya sido de su agrado conocer así Jabárovsk con nosotros para que puedan sacar sus propias conclusiones si van a decidir hacer una parada aquí o si van a seguir de largo. En el próximo episodio les voy a contar sobre mi viaje de 61 horas en el tren desde Jabárovsk a Irkutsk, sobre mi experiencia en Irkutsk, Livstrianka y la isla Olkhon.
el corazón del lago Baikal, el lago más grande del mundo. Volvemos con Hecho en Rusia, volvemos con tips de viaje, volvemos con ruso para viajar y mucho más en nuestro podcast. Recuerden que nos pueden hacer comentarios en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, @enunamochila. En las stories pueden revivir todos los capítulos en imágenes. Y si te gusta, no dejes de compartir. Nos vemos entonces en la próxima estación.